Padre Celestial, amado Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das, nos entregas, Señor, de conocerte por medio de tu palabra. Damos gloria, Señor, a tu nombre por quienes hoy están aquí presencialmente reunidos como iglesia, más aquellos que en Zoom también, Señor, se conectan. Damos gracias, Señor, por tu palabra que se presenta, la presentamos con temor y reverencia. Te pido nos des un espíritu dispuesto a entender, Señor, tu verdad. Te ruego que nos des un corazón dispuesto a la obediencia y entender, Señor, lo que somos ahora como parte del cuerpo llamado iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por tu presencia en medio de nosotros. La gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, fuimos primero, acabamos de tener esta pequeña introducción en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13, que fue lo que empezamos el jueves anterior. Hoy vamos a ir a otro texto que está en Mateo capítulo 16, porque vamos a empezar como a conocer de dónde surge, de dónde viene, por decir así, el concepto de la iglesia como un cuerpo. Esto no fue algo que Pablo se inventó. Y esto tiene muchas enseñanzas, ya hemos visto dos, de la iglesia como un cuerpo. Cuando hablamos de la membresía, es necesario que los creyentes se matriculen, digamos así, sean miembros visibles, perdón, de una asamblea local. Es la manera que Dios ha dispuesto para nuestro crecimiento. No podemos ser creyentes aislados, no somos creyentes llamados a estar en el mundo sueltos, ¿no? Estamos llamados a vivir en comunidad y en comunión. Por eso el Señor diseñó la iglesia. Y se dice que la iglesia, dice en la Escritura, en Romanos, en Corintios y en Efesios, somos un cuerpo cuya cabeza es Jesús. Pero ¿de dónde viene entonces la enseñanza? Vamos a empezar en Mateo capítulo 16, hasta donde podamos, no vamos a correr, en realidad tenemos como un mes o varias clases para hablar de esto antes de continuar en el estudio de Marcos capítulo 6, versículo 14, vamos a empezar a ver la historia de un hombre que dio testimonio, pero que fue muerto, Juan el Bautista, ¿no? Marcos capítulo 6, versículo 14, ahí vamos a comenzar dentro de unas clases más, unos jueves más. Pero ahora estamos viendo este concepto de la iglesia como un cuerpo, según el Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Entonces, hermanos, si entendemos dónde comienza nuestra fe, vamos a entender el propósito de Dios al formar la iglesia. ¿Dónde comenzó nuestra fe en realidad? Y la palabra iglesia se menciona por primera vez en este texto de Mateo capítulo. Es el único de los evangelios que menciona la palabra iglesia. Hasta ese momento la palabra no aparecía. Jesús la menciona. Y si Jesús la menciona, hay una razón. Vamos a tratar de entender la razón de por qué él usa el término iglesia aquí en Mateo capítulo 16. También habíamos dicho, pues para que ustedes no olviden, que todos los conceptos que vamos a conocer desde Mateo capítulo 13 hasta Mateo capítulo 25, 26, son conceptos y principios que se aplican a la iglesia de hoy, ¿verdad? Son enseñanzas ahí en los evangelios, sobre todo en Mateo, que es donde vamos a tomar el texto de Mateo capítulo 13 hasta Mateo capítulo 26, se empiezan a ver los principios que nos rigen o rigen a los creyentes para funcionar como iglesia. Y el Señor aquí en Mateo 16, 13 está hablando de un concepto, o mejor dicho, empieza a raíz de la declaración, o de una pregunta, perdón, que él hace a sus discípulos, ¿verdad? La palabra iglesia comienza acá, porque el Señor les hace la siguiente pregunta. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, estoy leyendo en Mateo capítulo 16, versículo 13, él les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él hace una pregunta que se la pasa a todo aquel que dice creer en él. Y yo en cierta manera la usaría para decirles a ustedes, como a mí mismo me tocó enfocarme cuando estudié la lección, hacerme esa pregunta. Bueno, y Carlos, ¿quién dice que es Jesús? Ustedes, ¿quién dice que es Jesús? Pedro hace una declaración maravillosa que el mismo Señor en el verso 17, Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que Pedro dijo en ese momento no fue algo, un arrebato, un éxtasis contemplativo, donde él dice, verdad, este es el hombre. No, Pedro declaró una verdad que es la que pone el fundamento de lo que ahora somos como iglesia. Sobre esa verdad es que nos desarrollamos nosotros. Entonces, Pedro dice, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, como respuesta a la pregunta del Señor que dice, ¿quiénes dicen los hombres? ¿Quiénes dice usted que es Jesús? Para entender si estamos en la fe, hermanos, porque es muy fácil ser cristiano hoy día. Todo el mundo es cristiano hoy día, pero desafortunadamente hay pocos creyentes. Yo siempre hago la diferencia. Cualquiera se puede llamar cristianos. Hay cristianos evangélicos, hay cristianos católicos, los adventistas, los testigos y los mormones se consideran cristianos, ¿verdad? Pero no lo son. Solamente un remanente, un grupo pequeño es llamado, catalogado como los creyentes que conforman la iglesia de Cristo. Pero estamos basados, o sea, nuestra fe y nuestro creer en el Señor se basa en esta declaración de Pedro, en esa sencilla declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando dice tú eres el Cristo, está Pedro diciendo tú eres el Mesías. Cuando reconocemos en la humanidad de Cristo, hermanos, su identificación con nosotros. Cuando Pedro dijo tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, lo relacionó al concepto humano, ¿verdad? Él no está hablando de Dios, sino más adelante lo menciona el Hijo del Dios viviente. Y en nuestra fe debemos entender estas dos verdades. Primeramente, conocer a Jesús de una manera personal y humana, ¿no? Por tanto, declaramos que Él es el Cristo, el ungido y Mesías, el Salvador del mundo. Dice en Juan 4:41, y leo, cuando la mujer samaritana fue impactada por el Señor, y ella fue a hablarle a los de su ciudad, ellos terminan diciendo lo siguiente en Juan 4:41, y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer, o sea, por la palabra de Cristo, ¿no? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, la humanidad del Señor es importante. Algunos han intentado meterse con eso y eso son cosas que no son negociables. En la doctrina del Señor hay cosas que se negocian como formas de práctica, ¿no? Pero debemos ser muy cuidadosos cuando se meten con el Señor, hermanos, tenemos que ser celosos, ¿verdad? Y debemos defender el nombre del Señor. Él es el Hijo de Dios hecho hombre, en verdad, ¿no? Hecho nuevamente hombre con nosotros. ¿Qué más dice Pedro? Dice el Hijo del Dios viviente. Eso es reconocer el origen divino de Jesús, porque nadie más se había determinado como Hijo de Dios. Incluso Jesús fue llevado a la cruz y fue condenado por ser Hijo de Dios, ¿no? Por declararse también el Rey, el Hijo de Dios. Él verdaderamente era el Mesías, pero ellos no entendían que era el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, donde primeramente el Mesías vendría de una manera humilde, como el Cordero, ¿verdad? Y él da muchas profecías, cumple muchas profecías durante su ministerio y vida que se lo señalan a él como el Mesías, pero un Mesías diferente, el Mesías de Isaías 53. Los judíos esperaban otra clase de Mesías, un Mesías guerrero, un Mesías que los libertaría del yugo romano, pero al ver este carpintero salido de Nazaret, pero que hacía grandes obras, que hablaba con autoridad, no creían en él como el verdadero Mesías. Muchos de sus discípulos, Natanael fue uno que está en Juan capítulo 1, 2, reconoce a Jesús como verdaderamente el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. Pero aquí lo reconoce como el Hijo del Dios viviente. Hermanos míos, ¿reconocemos nosotros a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cierto? Nuestra fe está basada en eso, no solamente reconocerlo como aquel que se identifica con nosotros, por lo cual Él llega a ser el sustituto perfecto en la cruz del Calvario, sino también que como Hijo de Dios, dice en Filipenses, dejó su forma de Dios, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue fácil, la muerte de cruz implicaba en verdad recibir la ira de Dios. Gracias a Dios no la recibimos nosotros, la recibió Jesús por nosotros. La ira de Dios se cumplió en Cristo. ¿Qué más dice respecto a los creyentes? La declaración del Señor más adelante dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esta revelación viene ¿de dónde? Directamente ¿de quién? Del Señor. ¿Por cuál Señor? ¿El Padre? ¿Cuál Señor? ¿El Espíritu? ¿Cuál Señor? ¿Cuál impactó a Pedro en ese momento para hacer la declaración? ¿Quién es el que obra en nuestra salvación? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque los tres tienen diferentes papeles. El Espíritu Santo no está para pasar por delante de Jesús, ¿verdad? Quiero que entendamos esto. Algunas congregaciones han exaltado el Espíritu de Dios por encima de Jesús, ¿verdad? Pero hay un orden, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tienen su labor, y los tres son Dios. Ninguno
en realidad entra en la función del otro, pero los tres a la vez son Dios. Eso es lo que debemos entender. Por eso dice el Señor, bienaventurado eres, hijo de Jonás, bienaventurado eres Carlos, bienaventurado eres Elena, bienaventurado eres Wilfredo. Dice, porque no se lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hemos llegado, hermanos, nosotros a tener una convicción personal de quién es Jesús. Esa es la otra pregunta, ¿no? No solamente reconocerlo como el Hijo del Hombre, no solamente reconocerlo como el Hijo de Dios, sino también reconocerlo como el Rey de Reyes en nosotros, porque esos son los tres aspectos de los evangelios, como Hijo del Hombre, ¿verdad? En Lucas, como el siervo de Dios suficiente en Marcos, como el Rey en Mateo y como Hijo de Dios en Juan. Y esos tres aspectos, esos cuatro aspectos de Jesús se tienen que manifestar en nosotros también por declaración de nuestra fe. Entonces, ¿cómo se llama esto que Pedro en realidad más adelante cuando se llamaría esto en la escritura? El nuevo nacimiento. Cuando usted declara esto y está convencido, lo cree y lo vive, hemos nacido de nuevo. No por leer una lectura doctrinal en una iglesia, no por seguir rituales o ceremonias en la iglesia, es que usted llega a ser hijo de Dios. Muchos están engañados. No porque usted levantó la mano en un culto y pasaron, impusieron las manos sobre usted, oraron por usted, haga la oración de fe. Cuidado con eso. Seguramente usted fue honesto, y si lo fue, y si fue honesto en ese momento y sincero, tenga la seguridad que sí es salvo. Pero algunos piensan, no, yo levanté la mano, entonces fui salvo el día que levanté mi mano. Yo fui salvo el día en que dije Jesús es el Señor. Con algunas congregaciones enseñan que si logran que usted repita en el culto de alguna manera Jesús es el Señor, porque ellos se basan en Romanos 10, ¿no? El que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y hay congregaciones que lo aplican así. ¿Qué razón? Porque muchos piensan que yo declaré a Jesús como mi Señor y ya soy salvo. Cuidado, hermano, porque nuestra vida tiene que mostrar también frutos. Y una manera de mostrar frutos es lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora es prueba de que estamos en la verdadera fe. Estar congregados como iglesia, como un cuerpo, ¿verdad? Aquí localmente y minúsculamente en Santa María, como muchos otros en muchas ciudades, en otras partes, en otros idiomas y en otras culturas, se reúnen también, seguramente no como un estudio bíblico, pero sí a adorar y a buscar del Señor. Y cuarto, el Señor dice otra verdad. Y yo también te digo que tú eres Pedrito o Pierita, ¿no? Porque ese es el término correcto, ¿no? La Iglesia Católica ha fundamentado el aspecto del Papa y de la sucesión apostólica en esta declaración. Pero si vamos al griego, hermanos, en realidad lo que el Señor dijo, tú eres piedrita, ¿sí? Así el término, no Petros, tú eres piedrita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? No la roca de Pedro, sino la roca de la declaración de Pedro. Dijo, edificaré mi iglesia. No la iglesia de Lutero, no la iglesia de Calvino, no la iglesia de Wesleyana, de Juan Wesley, no la iglesia de Maús de Carlos Lema, no las localidades del hermano Gino, no, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y por eso podemos decir, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque Cristo murió por su iglesia. Efesios capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? La comparación, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque este concepto de Efesios, capítulo 5, lo vamos a ver también acá en el estudio, aunque yo sé que hoy no alcanzamos. Entonces, la roca es el primer y gran fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3:11 dice otra gran verdad. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice Pablo, en la escritura, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, esa es la gracia que le habla en Efesios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, Pablo puso un fundamento, él presentó el evangelio. Sobre ese fundamento se edifica. ¿Quiénes se edifican? Los que enseñan la palabra, entregan las bases, sobre la base, las columnas, digamos así. Pero cada uno de ustedes arma el edificio, como dice en Efesios capítulo 3 o capítulo 2, versículo 20. También que la iglesia es un edificio y tiene que ser ladrillo a ladrillo construido. Por eso dice aquí, cada uno mire cómo sobreedifica. Ojo con eso, porque somos responsables delante del Señor, ya seremos llamados a cuenta de cómo estamos construyendo nuestra vida personal como parte de la iglesia del Señor, pero también cómo se está construyendo la iglesia. Porque la iglesia nuestra es un cuerpo y debemos aprender a vivir así
como un cuerpo vivo y un edificio que se está construyendo, como dice en Efesios, un edificio que llegará a ser un templo santo al Señor. Y por eso dice, y si sobre este fundamento, primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Lo que enfoca aquí es que hay un fundamento inamovible. Ese fundamento no se cambia. Por eso la iglesia de Dios está llamada no por los pastores solamente, no por los ancianos solamente, hermanos, sino cada uno de nosotros somos responsables de cuidar que sobre ese fundamento se levante la verdad. Por eso nosotros en nuestras asambleas somos ortodoxos. ¿Saben qué significa ortodoxos? Rectos en la enseñanza. No nos basamos en entregar a la congregación, alimentar a la congregación con enredos, con ilusiones, con visiones, con parafernalias que motiven la emoción. No, estamos directamente a la Escritura y la Escritura es la que nos habla a nosotros. Yo por eso debo ser muy cuidadoso de hablar la Escritura. Pero decía en 1 Pedro 2, 4 al 7 que hay una piedra viva, ¿verdad? Que nosotros somos piedras vivas, y hay una piedra principal llamada piedra del ángulo, una piedra que los edificadores han desechado. Entonces, todos nosotros los creyentes, dice Pedro, somos ¿qué? Piedras vivas, que formamos parte de una estructura o casa espiritual que Dios está edificando, ¿verdad? Ese es el trabajo de Dios. Y vean, hermanos, el Señor terminará su obra, pase lo que pase. Yo creo, lo he confirmado también por la verdad de la Escritura, pero es muy personal lo que les comparto ahora, que hay dos iglesias en cierta manera, y no me malinterpreten por favor. La verdadera iglesia, que es la que está aquí reunida, y la iglesia que no es del Señor, la que falsa iglesia. Algunos enseñan que la iglesia pasará por los tiempos de juicio de Dios, pero la falsa iglesia, no la iglesia del Señor verdadera. Los verdaderos en el tiempo que el Señor determine seremos llevados, porque así como Cristo amó a la iglesia, no permitirá. Primera de Tesalonicenses 5:10 habla de esto, ¿no? Dios no nos ha puesto para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación. Y el Señor llevará a su pueblo en su momento, ya sea que alcancemos como dolores de parto a experimentar tristemente los juicios de Dios que trae sobre el mundo, ¿no? Por causa del pecado del hombre, pero aún así la iglesia será protegida, la verdadera iglesia será protegida del juicio de Dios, porque Él cuida a su amada. Entonces, vamos a ver eso también. Y la iglesia entonces se comienza a construir sobre la declaración de Pedro. ¿Qué dice más la Escritura? El Hijo de Dios ha venido a revelar al Padre, ¿no? Él ha venido a mostrar al Padre, ¿verdad? Ha venido a mostrar al Dios viviente, ha venido a mostrar al Santo, ha venido a mostrar al justo, al misericordioso, a aquel que motivado por amor y gracia hacia nosotros, muertos en delitos y pecados, anuncia, nos dice, nos da la gran nueva que se llama Evangelio, que podemos ser salvos, pero bajo las condiciones de Dios, no bajo las condiciones de los mismos hombres. Entonces, sobre esta roca, Cristo, Dios construirá su iglesia, su asamblea, su congregación, su localidad, personas participantes de esta preciosa fe. Yo había citado Efesios 2, 20, 21, lo tengo acá, me adelanté un poco, pero se los leo, escuchen, está en la Escritura, esto está en la Nueva Traducción Viviente, pero lo pueden leer en la Reina Valera. Dice, ese está en la Reina Valera, perdón, yo tenía en otras la Nueva Traducción Viviente. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, ¿verdad?, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este verso es importantísimo, porque nos dice varios conceptos de lo que es ser iglesia, ¿no? Debe ser un edificio basado en un fundamento firme, debe ser un edificio que está coordinado, no es chueco, no es choneto. Imagínense los que son maestros de obras y levantan una casa, un edificio, y le dicen a Héctor, que es maestro, y dicen, no, Héctor, aquí le faltó plomada, y uno mire lejos y esa pared así torcida. ¿Qué dirían del pobre Héctor? Este hombre no sirve, ¿no? Tumben eso, ¿cierto? Sí, la torre de Pisa que se cayó de un lado. No, la iglesia nuestra tiene que ser bien coordinada y crecer de manera unánime y uniforme. Hermano, pero ¿de quién es esa tarea? ¿De quién es esa tarea? De Dios, pero ¿a través de quién? De todos nosotros. Algunos le dicen, no, el pastor, no, el anciano. Sí, nosotros como maestros mostramos, edificamos,
pero cada uno de ustedes mira cómo sobreedifica sobre esta verdad. Por eso, si ustedes me ven a mí equivocarme, porque yo me equivoco, hermanos, no voy a negar humanamente, estoy también aprendiendo, pero una cosa de lo que sí no me voy a equivocar nunca, hermanos, es cuando hablo del Señor, porque el Señor es inmutable. De pronto en algunas interpretaciones pueden haber matices, ¿no? Pueden haber cositas que son negociables, que son llevaderos, eso no daña nuestra fe ni rompe nuestra comunión, eso no va a cambiar en nada de lo que ya somos, pero lo que sí no voy a equivocarme nunca, porque está muy claro en la Escritura, es quién es Dios, ¿verdad? Su carácter, su obrar en nosotros, sus planes, eso es algo que no se negocia, y si somos todos en la fe, ya sea diferentes denominaciones, valga el nombre de denominación, llegamos al mismo punto, de entender quién es Dios verdadero. Hay unos que se han alejado, hay unos que niegan, por ejemplo, el concepto de la Trinidad de Dios. Ustedes ya los conocen, ¿cómo se llaman, no? Los unitarios o los Jesús solo, ¿no? Aquí tuvimos un hermano que era unitario, ¿no? Y estuvo con nosotros en la con un buen tiempo. Cuando al fin se retiró, nos profetizó, ¿no? Profetizó. En 6 meses habrá un billar, creo que fue, ¿cierto? Un billar allá. Y se fue. Han pasado 18 años sin ningún billar, obviamente. Tenemos arriba el local, arriba la terraza para hacer. Pero no, él no sé, en su ignorancia y en su celo, que no era bíblico, lo amamos, José Alberto, ¿te acuerdan? José Alberto y Sonia, lo amamos, él no se fue peleado, pero él en su celo poco bíblico profetizó una mentira, obviamente. Pero lo tomamos como ilustración y chiste, ¿no? Pero el Señor sí ha edificado una iglesia coordinada, ¿no? Dice que va creciendo para hacer que un templo santo, santo es consagrado, ya nos consagró el Señor. Dicen que en vosotros también sois juntamente. Por eso el reunirnos como, mira, hoy me sorprendí, créanme, de verdad, soy de poca fe, pero hoy buen número, gracias, la gloria es para el Señor, no es por mí. Ustedes vienen acá, es por el Señor. Los que están en Zoom, hay un buen número también, es por el Señor. Y esa es la única manera en que Dios dice, podemos ser juntamente edificados. Usted podrá decir, bueno, yo oro en la casa y no voy a la reunión. Bueno, lo puede hacer, pero no es lo que Dios manda, usted está en desobediencia. A menos que haya algo que en verdad le impida. Hay situaciones que hay que ser justos, ¿no? Pero los que podemos levantarnos y andar y venir, venimos en la medida en que podamos en nuestras capacidades y comodidades, ¿verdad? Ustedes me entienden. Entonces, ¿qué otra cosa dice el Señor en Mateo? Dice que la iglesia de Cristo tiene una promesa. ¿Una promesa de qué? Dice Mateo 16, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. El Hades significa la muerte, ¿no? Tenemos victoria sobre la muerte. Como el resultado del pecado, la muerte vino, ¿verdad? Y sobre Satanás tenemos victoria sobre el mundo que se esfuerza por destruir la iglesia. Hoy el predicador que escuchaba dijo una frase que me impactó. Mi esposa estaba arriba haciendo algo en la azotea y decía, ¿con quién habla? ¿Con quién habla, Carlos? No, yo era repitiendo lo que el predicador decía porque me gustó interesante. Satanás es grande, es inmensamente estúpido, usa esos términos, inmensamente estúpido y grandemente glorioso, en cierta manera, lo quiso decir así. ¿Por qué? Satanás creado para perfección. Estúpido, ¿por qué? ¿Por qué cambió la gloria de Dios? ¿Por qué se dejó llenar de soberbia y orgullo y decir, seré semejante a Dios junto a las estrellas, subiré a lo alto y pondré también mi trono? Él siempre ha querido ser como Dios. Cuando Satanás busca la caída del creyente, hermano, no es la caída hacia abajo, es la caída hacia arriba. Sean como Dios, dice. Haga lo que usted quiere, haga su voluntad, porque yo la hice. Satanás es estúpido. Fue el término que usó el predicador. Yo solo la uso. Estúpido es tonto, necio, bobo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido estúpidos, tontos o bobos? Al buscar lo que perece, al buscar la carne, al vivir en pecado, hermanos, cuando tenemos la gloria esperándonos. Cuando el Señor dice, usted ya está asegurado, mi identidad con Cristo está firme. Por eso, hermanos, vamos a tratar en verdad de entender la naturaleza de la iglesia. Y cómo cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como miembros de esta iglesia, que hablamos de esos dos conceptos que ya adelantamos, la membresía, es importante ser miembro de una iglesia. Al creer, usted ya es parte de la iglesia. 1 Corintios 12:13. En un mismo espíritu fuimos todos bautizados por el mismo espíritu, ¿verdad? Pero es necesario que usted se desarrolle, se forme en una iglesia local. Por eso muchos de ustedes están mirando con curiosidad. Algunos miran el nuevo tablero allá con las fotos de los miembros de nuestra congregación. Cada uno de los que están en ese tablero tiene una responsabilidad, no por estar en el tablero, ¿no? Igual la foto se puede quitar, sino tienen una responsabilidad por ser parte de la iglesia local aquí en este barrio llamado Santa María. Nuestra asamblea no tiene nombre, se dice Santa María porque es el barrio, ¿no? No somos cada, no, algunos, así como hay iglesia en San Francisco, ¿verdad?
de la cual hoy nos está visitando José Manuel, sino también una asamblea local en Santa María, que es por el barrio, no van a malinterpretar, ¿no? No es la parroquia Santa María ni nada de eso, ¿no? Aquí nos reunimos los hermanos con sencillez de corazón de esta localidad, aquí en este sector, en este cuerpo local, en este barrio llamado Santa María o Coaviconza, como quieran poner ustedes en esto. Pero nosotros tenemos que empezar a vernos como una comunidad como real. Mire, esto es real, hermano. Zoom es una ayuda, pero no es real. Esta comunión que ustedes tienen allá en Zoom y acá es real, pero no es lo que Dios quiere. Falta corregir eso. Pronto Zoom ya no estará y ¿qué haremos? Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo empieza a verse la obediencia de todo el pueblo, motivado por Dios mismo de venir a congregarnos de una manera real, viva. Algo interesante es que la Biblia enseña que los creyentes somos contribuyentes, participantes. Yo les mostraré y los llevaré por la palabra a entender esa verdad. Somos contribuyentes, participantes, colaboradores. Porque, hermanos, desafortunadamente muchos creyentes o cristianos vienen a la iglesia a ser simplemente consumidores, que me den, ¿no? Que me den. Y vienen cuando no les gusta el predicador. Hemos conocido hermanos que dicen cuando está en la planeación, ¿quién enseña este domingo? Y miran el planeador quién enseña, y si el predicador no les gusta, es que el hermano, y ya alguna razón buscan para no venir. Eso es pecado, hermanos. Porque el varón que está aquí atrás enseñando como una tarea encomendado, permitido por los hermanos responsables líderes de la congregación, tiene una gran tarea. Así como nosotros expresamos la verdad de Dios, es una responsabilidad tremenda porque estamos hablando de sus almas, hermanos. Yo al estar enseñando acá, no lo hago simplemente como que es mi trabajo, como responsable y como mi don, porque eso es algo que también vamos a ver en la iglesia. Dones. Cuando lleguemos allá, hermanos, así como vamos a empezar a trabajar en pareja, ya de eso está, ya que se arranca, tenemos que aprender a conocer el don, los dones, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene un don. Yo tengo uno, don Carlos, me dicen, en las filas. No, mentira. Mi don es ser maestro, hermanos, ese es mi don. Gracias al Señor por eso, y me ejercito en ser maestro, y me encanta ser maestro. Y queremos motivar a que, por ejemplo, las damitas se involucren en aspectos de actividad que muestren su don, no son talentos, obviamente, pero son los dones que pueden colocar para funcionar, y son los que la Biblia enseña, ¿no? Entonces, vamos a trabajar eso, porque aquí no estamos llamados a ser consumidores, ¿no? Sino contribuyentes. No, que me den. No, yo me voy a esa iglesia, no hay amor, no me dieron amor, me voy a otro sitio donde sí me den amor. Cosas así. No me saludaron, entonces me voy de la comunión porque no me saludaron. No me visitaron, entonces me voy de la comunión porque no me... Bueno, y usted puede poner todas las excusas que usted quiera. Delante de Dios, algún día daremos cuenta. Y Él nos sacará la listica, bueno, tal, y todo lo que perdimos en lo que Dios nos tiene. Entonces, hermanos míos, entendamos que ahora pertenecemos a una familia. Por eso yo dije en los caballeros, el sábado creo que lo mencioné, me gustaría, pero eso es una expresión, ¿no? Nuestra asamblea no debería llamarse Asamblea Local Santa María, sino Filadelfia. Amor entre hermanos. Fileo, amor, delfos, hermanos. ¿Sí? Es una manera donde mostramos en verdad de que estamos hechos. La gente se pregunta. Y hay sitios donde me preguntan, oiga, ¿qué está pasando en Santa María? Y yo, no está pasando nada, es el Señor actuando. Y ya llegó la hora en que el Señor está orando en nosotros. Y en la fe de Santa María, o del local, aquí en el aspecto local del barrio, hay otros que preguntan, ¿por qué Santa María está actuando? ¿Por qué así? Vamos a la Escritura. Porque el Señor está orando, y también porque nosotros estamos obedeciendo, la única manera también de actuar. Yo no puedo obligarles a ustedes a que obedezcan, yo obedezco lo que me corresponde a mí, y ustedes obedecen lo que les corresponde a ustedes, y todos unánimes vamos creciendo como una familia. También que somos un cuerpo, dice la Escritura, también que somos un templo. Una comunidad, dice en 1 Pedro, llamado ¿cómo? 1 Pedro dice que vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa. Este domingo tengo el privilegio, la responsabilidad, el honor y la carga espiritual de llevar la palabra, y la palabra voy a adelantarles algo, tiene que ver con Levítico 2:11, para que ustedes vayan leyendo Levítico 2:11 y se empapen del tema, porque en Levítico 2:11 vamos a entender lo que significa ser un pueblo santo, y un linaje y un real sacerdocio, en cierta manera, con Levítico 2:11. Interesante, ¿no? El Señor nos muestra con pequeñas palabras grandes cosas. ¿Cómo llama Efesios a la iglesia? Efesios enseña que la iglesia, en Efesios 5, es la esposa de Cristo, ¿verdad? Y también cuando se habla del concepto de cuerpo, se dice que el cuerpo tiene una cabeza, ¿cierto? Cuya cabeza es
Cristo, no es el pastor, ¿no? Si hay un pastor que se acaba de ser en una iglesia, de pronto como representante, mas no como la cabeza de esa iglesia, porque el pastor no le da vida a la iglesia. Quien le da vida a la iglesia es Cristo. Quien nos da vida a nosotros es Cristo. Quien nos va a llevar a crecer y llenar ese tablero con cientos más de hermanos que vendrán es Cristo, ¿no? Y debemos estar preparados, hermanos, cuando la cosecha llegue, porque nosotros estamos sembrando, otros cosecharán, y seguramente nosotros cosecharemos lo que otros han sembrado, pero todo sea para la gloria de Dios. Y ahí hay campito para muchos más, y si no, llenamos la pared, no pasa nada, pero es para tener visiblemente a alguien por qué orar. Qué bonito, yo a veces me siento y le digo como ilustración con mucha humildad, no quiero sonar prepotente, yo me siento acá y empiezo a ver a cada uno a sus caras. Algunos los regaño, le digo, ¿por qué? Yo oro por él, y con otros digo, gloria a Dios, Señor, por este varón que está, y así, tengo un rostro visible, sé que son mis hermanos, los que están aquí en estas fotitos. Bueno, es una manera didáctica de ver lo que estamos entonces entendiendo. ¿Ustedes saben en qué cronología fueron escritas las epístolas? ¿Algunos saben qué cronología, en qué orden? Nosotros tenemos en el orden en la escritura, está que primero Hechos, después sigue Romanos, Primera de Corintios, después de Primera de Corintios que sigue Gálatas, Efesios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero cronológicamente, las primeras cartas que se escribieron fueron las siguientes. Primera y Segunda de Tesalonicenses fueron las primeras. Después se escribió Primera y Segunda de Corintios. Después Gálatas y Romanos. Por eso el primer concepto que aparece para funcionar doctrinalmente como iglesia va a aparecer en Corintios, que fue la primera carta que en el orden cronológico, ¿no? Porque si vamos a Romanos, Romanos habla del concepto de cuerpo, pero Romanos vino después. La primera carta en la cronología que nos lleva a decir dónde aparece la iglesia nuevamente mencionada como un cuerpo, que es el tema que vamos a comprender, está en Primera de Corintios, en Primera de Corintios. Entonces, es el tema, es en el tema precisamente de la iglesia relacionada con la cena del Señor y los abusos que la inmadura iglesia de Corintio sobre este delicado tema actuaba. Fíjense que el Señor cómo nos ama, hermanos. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Por 30, 20, 30 y tantos años hemos estado acá, 20 y tantos años hemos estado acá. Y el Señor nos sigue amando y hemos sido inmaduros, niños, hermanos. Hemos sido una iglesia dura para crecer, ¿no? Nos ha faltado vitamina, ya estamos cogiendo palabras, estamos cogiendo carne, huesos, coyunturas, estamos aprendiendo a amarnos más y a funcionar en una unidad perfecta. Eso es un proceso de Dios, ha llevado 20 años. Uno no ve a nuestros hijos, vimos una foto por ahí en el estado de Samuelito, ¿no? Que nos lo ha traído Wilfredo, pero allá la tía, por ahí la vimos en una foto toda orgullosa, teniendo al bebé, muy bonito su hijo, hermano. La misma cara del papá, yo le vi en el perfil así, eso ya no lo puede negar este varón. Pero miren, el Señor cómo nos ha llevado a crecer de una manera, y uno decía, bueno, Samuelito hace un mes prácticamente que llegó a esta vida y ya es grande, no, es un bebé y va creciendo, le están dando alimento suave, ¿no? No es alimento sólido, leche, ¿verdad? Y después de la leche se le da la carne y lo veremos a él crecer, ojalá podamos participar de la comunión con Wilfredo y Jenny muchísimos años y queremos verlo crecer aquí gateando y no le vamos a decir, no, sí, el papá lo va a enseñar, pero no somos de, ay, tenga su niño que todo eso espero, no, hermanos, lo amamos y en verdad hemos visto a nuestros hijos crecer, veo a Claudita cuando Jonathan, cuando Andrés Felipe, por ahí causaban desorden y quieren toda juiciosita, Anelita por ahí también toda juiciosita, pero los loquitos por ahí gateando y algunos hermanos se estresaban. Elenita cuando traía a Duancito, Elena llegó acá con Duan de ¿cuántos años, Elenita? Como de 5 años, ¿cierto? Y nos acompañó Duancito más de 20 años. ¿Cuánto? ¿20, 30? No, 25. 24 añitos Duan con nosotros, miren. Y lo vimos ahí, él ya nos conocía nomás, él nos hablaba con los ojos, ¿no? Nicolás también, chiquitín, yo he visto fotos de Nicolás chiquitín, y Duancito nos hablaba con los ojos, ¿no? Y a veces ya me daba temor, de verdad. Yo a veces me acercaba a saludar a Duancito y Duancito me miraba y decía, este chico me escudriña, él sabe cómo soy. Hermanos, él no necesitaba hablar, él nos hablaba con sus ojos, ¿cierto? Bueno, cuando Dios obra por su Espíritu, hermanos, para salvación por medio del Evangelio, Él nos llama a algo. Dice 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y nos llama a hacer también, a tener comunión tantos con Jesús, no solamente con Jesús, en 1 Corintios 1:9,
sino también como un pueblo. Eso es tarea del Señor. 1 Corintios 10, 16, 17 dice, mire hermano, aquí es donde comienza a mencionarse la palabra iglesia como cuerpo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, hermanos, dos cosas para prácticamente ya terminando, porque hay material. Damos gracias a Dios, hermanos, por los que estuvieron con nosotros, que ahora están en la presencia de Dios. Mencioné a Juan, pero también debo mencionar a Sofía, que está en la presencia, Ana Sofía, que está en la presencia de Dios. ¿Cómo están ellos ahora, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya no hay enfermedad, no hay dolor, no hay muerte. Ya pronto algún día los veremos, ¿cierto? Yo creo que los primeros que vendrán a las puertas del cielo, así lo veo yo muy inocentemente, serán ellos. ¿Se imagina? Elena, van brincando y corriendo, mamá. No, vamos a la escritura porque la escritura es la que nos dice cómo será todo, pero dice la verdad, la palabra dice, allá no habrá llanto ni dolor. Las primeras cosas pasan. Gloria al Señor por eso. Entonces, hermanos, terminando, la comunión con Jesús, 1 Corintios 1:9, y la comunión de la iglesia, 1 Corintios capítulo 10, están relacionados en el Nuevo Testamento. Como dije anteriormente, los creyentes somos piedras vivas. Dios está edificando sí o sí a su iglesia. Traerá pruebas, algunas las quitará, otras las fundamentará. Por eso él habla en Apocalipsis, ¿no? Que si no obedecemos, dice, él quitará nuestro candelero. Él dice, háblale al ángel de la iglesia en Éfeso, en Tiatira, en Pérgamo, en la Odisea y todas. Y él habla a aquellos que están al frente dirigiendo los destinos espirituales. ¿Quiénes son? ¿Solamente el anciano? Todos nosotros, hermanos. Por eso ustedes me cuidan a mí, yo los cuido a ustedes. Ustedes están muy por encima de Carlos y yo de igual manera, Carlos estará muy por encima de ustedes en esa correlación como cuerpo. No olviden eso, hermano, porque es muy importante. No olviden esos conceptos de que somos piedras vivas y que estamos creciendo en esto. Entonces, no olvidemos el privilegio que tenemos semanalmente de congregarnos para tener comunión con los redimidos. Me sorprende mucho cuando muchos, entre comillas, creyentes prefieren reunirse con el impío antes que reunirse con los hijos de Dios. Y es duro, ¿no? Pero bueno, es un proceso y cada cual lleva un proceso a su manera. Y tenemos que ser alimentados por la palabra del Señor. Vamos a dejar aquí, hermanos, porque cuando lleguemos al punto, me faltó, pero no importa, no vamos corriendo, lo importante es que ustedes me entiendan. Si hay preguntas, si hay dudas, por favor, hablen conmigo, ¿no? Yo digo, me puedo equivocar porque también estoy aprendiendo. No me quiero equivocar, obviamente, pero me puedo equivocar. Pero hay cosas, como dije, que no van a ser negociables. Esto que estoy hablando no es negociable porque es directamente enseñar la verdad en la escritura. De pronto la manera en cómo lo vamos a vivir sí se puede mirar de otra forma. Pero bueno, hermanos, parando acá porque más adelante iremos a Génesis y pasaremos por Efesios 5, 25 al 32. Y después iremos a Génesis, donde comienza el concepto de ser un cuerpo, ¿sí? Porque en Efesios capítulo 5 habla también de que Cristo, que la iglesia es la esposa de Cristo. Eso nos lleva a Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Vamos a parar acá, mis amados hermanos, y vamos a tener una palabra de oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Espero haber sido claro, por eso si hay preguntas, bienvenidas sean. Vamos, las estudiamos en la escritura, aquí los espero para con Biblia en mano, ¿cierto? Estudiemos la palabra, si hay dudas, ¿no? Algunos me hacen preguntas y me ponen a estudiar, y yo con gusto lo hago y doy la respuesta, pero qué bueno es que venga, sentémonos, abramos la Biblia y estudiemos con la guía del Espíritu la respuesta a su duda, y así llegamos a entender los conceptos que en algún momento pueden confundir. Y no hay confusión, ¿no? Ya también llegaremos a ese punto porque lo que tiene que ver con iglesia tiene que ver con un concepto que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, creo que es, espere, lo busco, capítulo 5, sí es, capítulo 5, ya lo leo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ese concepto también lo vamos a ver, pero ya cuando lleguemos allá. Eso tiene que ver todo con ser un cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Bueno, vamos a explicar eso con la palabra y no con conceptos humanos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Señor, por la bendición, por la gracia que tenemos de parte tuya, Señor, de ser edificados en tu palabra. Gracias, Señor amado, por tu pueblo aquí reunido, Señor bendito, y porque en verdad, Señor amado, crecemos en la verdad de tu palabra. Recibe, Señor, ahora nuestras peticiones de oración, Señor, y tu pueblo que aquí te clama, Señor. Tú dijiste, si mi pueblo se humillare, oiré, Señor, y tú oirás ahora nuestra oración. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.